A veces uno tiene establecido algunos parámetros que no son tan reales, ¿no? Como que el abuso infantil es exclusividad de redes de pedofilia o de algún degenerado en particular que los tiene ahí como... Es lamentablemente mucho más común, quizás en la familia que vive al lado de tu casa, es un tío que queda al cuidado de los chicos, es un silencio, es un dolor que se lleva durante años, es una carga que no tiene destinatario y hasta a veces tiene un peso de culpa increíble y años de terapia. Sí, Alejandro, y además hay un montón de cosas para tener en cuenta, analizar, prestar mucha atención en cuanto a estos casos que se dan y se pueden dar en cualquier lugar y en cualquier momento, lamentablemente, sí. María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio justamente de Justicia, que le damos la bienvenida para tratar este tema que es un tema sensible, duro. No estoy alejado de la realidad con el análisis que hacíamos en un principio, ¿no? No, para nada. La verdad que el abuso sexual sobre niños, niñas y adolescentes es muchísimo más frecuente de lo que uno piensa. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que hablan de 1 cada 5 niñas. Una cada 5. Sí, y 1 cada 13 varones. Es decir, En este lugar, según las estadísticas, habría una persona que tendría que haber sido abusada de niño. es ¿no? decir, en Terrible. una salita, en cada salita de jardín de infantes deberíamos tener aproximadamente 3 niños abusados. Sí, podría ser. Esos son los datos que releva la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, ¿no? Claro, es un promedio, un cálculo. Un cálculo, pero que es en realidad muy elevado, demasiado elevado. Y esto habla también de la dificultad que tiene el tema, de lo difícil que es trabajarlo y sobre todo de lo difícil que es hablar. ¿Con quién es difícil hablarlo o abordarlo al tema justamente? Creo que la dimensión del hablar es difícil a todo nivel. Es difícil para los niños contar que les pasa esto, es difícil para los adultos escuchar y es difícil para la comunidad hablar porque por alguna razón, con datos tan alarmantes, es un tema del que no hablamos. ¿Es un tema tabú? Sí, es un tema tabú. Creo que también nos genera mucha culpa, ¿no? Pensar que tenemos a nuestros niños en esta situación, que no somos capaces de prevenir o de trabajar. Y la idea de instalar este tema, de hacerlo visible, es esto, ¿no? Hablar es empezar a prevenir. Ya nos metemos en el tema de la campaña porque es interesante, es importante, porque le da visibilidad a un tema que tiene como principal aliado el silencio. El silencio. Y la intimidad macabra de un ámbito familiar donde se produce el abuso, ¿no? Sí. ¿Hay estadísticas? ¿Tienes algún tipo de exclusividad? ¿La clase social, no. el estamento educativo? ¿O lo más terrible del abuso en niños, niñas y adolescentes es que no reconoce ni territorios ni clases sociales. Incluso a veces te diría que en clases sociales muy altas hablar de esto todavía es mucho más dificultoso, ¿no? Porque lo que genera, no es lo mismo decir he sido víctima de un abuso, que he sido víctima de un robo, que he sido víctima de un delito de armas. No es lo mismo decir, bueno, cargar con esto de mi padre era un abusador, o mi abuelo, o mi tío. Son delitos que cuando uno ya sea como víctima, porque tiene un familiar que ha sido un perpetrador, generan mucha estigmatización social. Y esto hace que no se hable del tema, ¿no? Qué bueno que está que, claro. discúlpame, Sí, no. qué bueno que está que refleje eso también, porque existe casi como en este análisis o en lo que habla la gente sobre estos casos que solamente se cometen abusos cuando hay una situación de quizás de promiscuidad en la familia, de indigencia, o en situaciones donde viven todos en el mismo cuarto, es verdad eso. ¿no? Es Sí, como un poco que se tiende a hablar de esa situación. No es esa la realidad. Lamentablemente esto no puede ser... Por supuesto que hay factores que uno dice pueden favorecer, ¿no?
pero en realidad el abuso pasa por otro lugar. Sería sorprendente las declaraciones de los chicos a través de las cámaras Gesell, ¿no? Si todos tuviéramos acceso a la misma, ¿no? Qué difícil que es para la justicia, ¿no? Porque detrás del abuso sexual, a diferencia de la violación, donde hay penetración, donde hay heridas muchas veces, desde los forenses se puede determinar, en el abuso generalmente quizás no los hay, entonces es mucho más difícil para la justicia poder determinar y poder juzgar al culpable, ¿no? Yo creo que no debiera de ser difícil, que tenemos que empezar a creer más en la voz de los niños, que hay sí todo una teoría mucho en cuanto a la veracidad del testimonio, que a veces es muy victimizante en el sistema, que es una deuda pendiente que tenemos que trabajar, y estamos de hecho trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia en mesas que vamos haciendo en las provincias, que son las mesas ASI, y que realmente la constatación o la verificación del daño y de la construcción de esta realidad objetiva que requiere un sistema penal a veces es monstruosamente cruel con el niño que ha sido víctima, ¿no? Sometido a veces, incluso sin considerar los horarios del niño. Digo esto porque se le hace una cámara Gesell en el horario judicial a las 8 de la mañana, se lo lleva a la morgue judicial a hacer el peritaje, ¿no? Un espacio que no pareciera tener las condiciones más apropiadas para que un niño ingrese. El sistema funciona en su realidad cotidiana, pero la verdad que el enfoque debiera ser mucho más especializado, porque no solo se comete el delito, sino que luego el proceso es sumamente revictimizante. Un niño que ha pasado por esta situación y después lo sacamos de su rutina, de su colegio, porque tiene que hacerse un examen, porque tiene que acercarse. Uno debiera ser un poco más considerado de lo que este niño ha padecido y adaptar el sistema a las necesidades del niño y no el niño o la niña o el adolescente. Sobre todo que el abusador, Ramiro, a veces es papá, es mamá, es el tío, es el primo, el abuelo, no es alguien querido. Y en teoría está bien lo que está pasando, porque si es alguien que me quiere y es alguien que me contiene, si está haciendo esto, en realidad yo debo tener alguna culpa detrás, ¿no? Y es el secreto. ¿Cómo es la campaña? Claro. Mira, la campaña básicamente es una campaña que se va a extender en el tiempo, sale por artículo 76, o sea, es una campaña de bien público. Y vamos a empezar ahora a hablar del tema la idea es empezar a prevenirlo. Esto nos pasa, es instalar. Entonces, en esta primera etapa de la campaña vamos a hablar de la frecuencia. Es la verdad que el área de los creativos ha hecho algo muy bueno. Tuvimos ayer el enorme placer de ver los resultados después de mucho trabajo y es una campaña muy bien llevada porque incluso es un tema muy difícil, ¿no? De no tratarlo ni con el morbo, de cómo hacer que nos escuchen, porque a veces los temas cuando son tan difíciles y vos planteás una campaña es, si genera rechazo, no la van a escuchar, ¿no? Cómo trabajarlo con esa delicadeza, con esa fineza. Y la verdad que creo que hemos obtenido muy buen resultado. Vamos a empezar hablando de la frecuencia. A lo largo del año también que viene vamos a estar trabajando de dónde es que ocurre esto, qué alta que es la frecuencia en el entorno de confianza del niño, niña o adolescente. Y posteriormente vamos a hablar de esto que nos compete a todos, que es el silencio como el cómplice necesario. En todos los medios, radio, televisión, medios gráficos, redes sociales, en todos lados. Vamos a tener una landing page que va a haber como mucha información, vamos a tener un teléfono las 24 horas para que puedan llamar. María Fernanda Rodríguez, muchísimas gracias por la visita y bueno, para tocar este tema tan importante. Sí, deberíamos tocarlo más seguido, hacerlo más visible, más allá de las campañas, de los spots, de lo que el gobierno o el Estado, nosotros como medio de comunicación, como periodistas, tenemos que hacernos cargo de esto. Pasa, En casa nos está mirando una persona abusada en este momento y nos está mirando también un abusador. Y también nos está mirando la justicia. Bueno, y recién teníamos en pantalla el 0800 222 1717, es el teléfono de la línea, la asistencia y la consulta para tener en cuenta y ante cualquier inquietud, lógicamente.